Ya invitemos a, Le vamos al a dar la economista. Ya está bienvenida. conectado. al economista estrella que invitamos hoy para que nos explique y ahí a la comunidad, que le haga las preguntas. Pregunten. Sí. La amiga del economista. me Sí, dice. malísima. No, pero el que sabe, sabe, y el que sabe es Damián Riera Bauer, el economista obviamente, un analista asociado a Nodal. Ahí estamos. Hola, Dami. Dami. No, Dami le dice. Y No, bueno. no se te oye, no se te oye. No. Damián ¿No? Riera Bauer, Ahí sí. ahora sí, economista, analista de Permitime, Nodal. Bienvenido por primera vez a este programa, pero una de tantas. permitime tutear. Por supuesto. ¿Cómo andan? Bueno. Buen día a toda la comunidad nodalera. Buenos días, Damián. ¿Cómo estás, Damián? ¿Estás listo para que te preguntemos cosas que no entendemos? Veremos. Sí, él se Sí, hace, sí, sí. él siempre es muy... Hablando Sí. de gente ñoña. Hablando de Estuve- gente ñoña. Aparte hay en muy la pocos, sala. muy pocos economistas Nacampop, quiero decirlo, son una excepción a la regla, porque en general en Argentina se producen economistas liberales y gorilas. Ujú. Damián no es uno de ellos. Acá cuando largamos el anuncio me mandaron un mensajito de WhatsApp, no voy a decir quién, pero me dijeron que invitaron a Martín Redrado. No, pues invitamos no. a Damián Riera Bauer, uno de los analistas de Nodal, especializado en temas financieros, que nos explica muchas veces Bien. en privado cosas que no entendemos. O que intentamos entender. Sí, me parece que es importante, les estuve escuchando atentamente y hay muchas de las cosas que fueron diciendo que obviamente dan un marco y es central para entender. Porque un poco la idea es conversar sobre algunos datos y un poco también partiendo de una perspectiva de la economía ortodoxa, pero sabemos que a la economía ortodoxa le antecede el poder, ¿no? Entonces, creo que el marco está dado Muy bueno. y la idea es esto, bueno, hablemos de la desdolarización. ¿Qué es? ¿Está? ¿Existe? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé si arrancamos, ¿quieren que... Sí, No, sí, es, creo que la pregunta que se abre es esta, ¿no? ¿Estamos asistiendo a una desdolarización de la economía? ¿Qué significa eso, no? ¿Qué está en juego? Un poco que nos cuentes y nos traigas elementos primero para pensarlo. Me parece esto es fundamental. A la economía ortodoxa le antecede el poder y desde esa mirada poder, contanos, a ver, qué elementos hay que tener en cuenta y para pensar o no en la desdolarización y qué consecuencias tiene. Bien, sí, un poco esto. Primero partiendo de cuáles son las funciones del dinero en cualquier manual de economía, ¿no? Por eso decía lo de la economía ortodoxa, siempre sin dejar de pensar que se impone estas funciones del dinero de los manuales, se imponen antes, ¿no? Pero el dinero es un medio de cambio, es decir, para pagar el intercambio de mercancías de cualquier tipo, las transacciones, ¿no? Una unidad de cuenta, es decir, es la representación del precio de las cosas es parte, esto de ser unidad de cuenta es parte de la definición del equivalente general también, ¿no? Claro. Y un depósito de valor. Y el depósito de valor lo que significa es que pueda tener una relativa estabilidad en el tiempo, es decir, yo me compro algo para que guarde el valor en el tiempo, ¿no? Entonces estas son las tres funciones esenciales del dinero en cualquier manual. Y algunas cosas ustedes ¿Es ya lo las mismo fueron que mencionando. atesoramiento? ¿Depósito de valor? Claro, Ajá. claro. Uno puede atesorar si ese tesoro que estás guardando, entre comillas, tiene un valor estable o relativamente estable, ¿no? Si yo me compro algo que va a perder su valor en 10 días, no lo voy a usar para guardarlo en el tiempo, ¿sí? Claro. Y la idea es pensarlo desde algunos datos, ¿no? Primero esto, como medio de pago, medio de cambio, vienen sucediendo algunas cosas que plantean interrogantes, ¿no? En marzo del 2023, por primera vez en la historia, dentro del comercio internacional chino, solo pensando en China, sus importaciones e importaciones, el yuan superó al dólar. Es decir, tenían una participación más o menos del 48% cada moneda en ese momento y el yuan la superó. De marzo Ah, ya. el comercio internacional chino, ¿no?
Pero bueno, ese fue un hito. Después, otro hito muy importante fue que el yuan se posicionó como moneda del comercio internacional ruso, a partir, obviamente, de estas medidas coercitivas unilaterales que sucedieron a la operación militar especial en Ucrania. Y aparecieron también en agenda los sistemas de pago alternativo, el SIPS que estaban mencionando, también está el PFS, que es un sistema ruso. Así como China tiene su sistema de pagos y tiene su sistema de tarjetas de crédito, Rusia tiene los propios, no es que no. La diferencia es que Rusia los está usando, al menos en este momento, para sortear este tipo de limitaciones que impone Estados Unidos a las transacciones, ¿no? Y después aparecen otras cosas también que un poco mencionaban ustedes, los swaps, ¿no? Los swaps o los sistemas de canje de divisas también son una forma de escaparle al sistema de pago de transacciones mediadas por el dólar, ¿no? De hecho, ahí les traía un dato interesante, que es que el informe del 2024 del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que es, entre comillas, el banco de los bancos centrales, ¿sí? Con sede en Suiza y obviamente gestionado por los principales países de Occidente, podríamos decir, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia. En su informe anual del 2024 le dedica un subtítulo a los swaps y dice que son muy riesgosos para los bancos centrales. Vieron que en la negociación de Argentina con el FMI apareció también esto de decir, bueno, debería cancelar el swap Argentina, nos sugiere el FMI. Esto está en agenda, claro. Una apretada nos pegaron. Esto está en agenda porque obviamente escapa a un sistema que está puesto en tensión, no quiere decir que haya perdido su dominio, ¿sí? Y ahí tenemos algunas imágenes que podemos ir repasando. La primera tiene que ver con algo que ya fue saliendo varias veces, que son las medidas coercitivas unilaterales, ¿sí? Tenemos algunos datos de cómo fue evolucionando. La fuente en este caso es un informe del Foro de Davos, pero lo que vemos es que este ascenso, que se ve muy acelerado a partir del 2023, del 22-23, ¿no? Esto también es un puntapié para salirse del dólar y de los medios de transacciones hegemónicos. Porque obviamente a partir de lo que ellos llaman sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, los países empiezan a buscar otra vía para pagar su comercio internacional, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con el proceso del que estamos hablando. Para el que nos está escuchando, ese punto donde se dispara es la guerra Rusia-Ucrania. Tal cual. Ujú. Porque las medidas, fue en ascenso, las medidas que fueron imponiendo contra Rusia empezaron siendo 300, después 900, después fue realmente mucho en relación a lo que venían sosteniendo, pero no es nada nuevo, porque Irán ya lo venía sufriendo hace mucho, porque Venezuela ya lo venía sufriendo hace mucho, porque Nicaragua también lo sufre. Entonces, lo que sucedió en los últimos años es que se profundice este proceso y a partir de eso también los países busquen una salida a esta situación. ¿Esto puede explicar, Damián? ¿Esto podría ser parte de la explicación de por qué Trump quiere retirarse de la guerra Rusia-Ucrania? Digo, en términos de que esto también ha disparado la posibilidad de avance de China, ¿no? Con su otro sistema a partir de las sanciones a Rusia. Si estamos perdiendo terreno ahí, dejémonos de joder. ¿O no? ¿Levantemos Interesante sanciones? la pregunta. A mí me parece que tiene más que ver con un dominio del territorio, con un aspecto geopolítico, digamos. Obviamente que el financiero no es menor, pero creo que si quisiera le podría buscar una salida al tema financiero sin tener que replegar en términos de guerra. Ujú. Pero conviven las dos cosas, obviamente. Lo que busca Trump es un repliegue. El repliegue tiene un repliegue tanto en términos de guerra, de territorio, de poder, como en términos financieros. El repliegue a partir del anuncio de los aranceles del 2 de abril también es un repliegue financiero, ¿no? Vuelvan todos al dólar. El Claro. mensaje que le da al mundo es vuelvan todos al dólar.
Otro dato muy interesante que tenemos es que en dato mensual no es de tendencias como venimos viendo. En abril del 2024 el yuan superó al euro en las transacciones de SWIFT, dentro del sistema SWIFT. Este dato ¿Cómo, Adrián? apareció como... ¿Podés repetirlo? Porque me parece que tiene una ¿Cómo? correspondencia ahí. En abril el yuan superó al euro, pero vamos a ver qué hay detrás de esto. Terrible. Superó al euro dentro de los pagos de SWIFT. Ujú. ¿Sí? Esto fue la primera vez que pasó en la historia. Fue un dato mensual. Y lo que podemos ver, este es un informe, el que estamos viendo es un informe mensual que hace... le dedica específicamente un informe mensual. Pero ahí lo que vemos es que rápidamente el euro volvió, este informe es de marzo del 2025, es el más actual publicado. Lo que vemos es que el euro volvió a su lugar. Y ahora enseguida vamos a ver otra imagen que un poco explica la tendencia. Pero bueno, lo que podemos ver es acá la participación en los pagos internacionales, el yuan es el que está resaltado, ¿no? Ujú. Y el dólar sigue siendo dominante, y cuando nosotros excluimos los pagos de dentro de la eurozona, toda esa proporción de participación se va al dólar, ¿sí? Claro. Podemos seguir bajando. Esto es simplemente para mirarlo, no hace falta que nos pongamos a ver todos los datos, porque nos vamos a perder en cuestiones que no... O que sea, sirven, perdón, la Damián, idea es gráfica. en Sí. esos gráficos vos nos decías que Acá podemos detenernos. Sí. el yuan en Sí. abril superó al euro en el segundo lugar, ¿no? Quedó, sería En el segundo lugar. Muy fuerte. Después y volvió eso a la... a la y normalidad. sí. Y acá lo que tenemos, estos grafiquitos de barra, lo que muestran es la trayectoria un poco más larga de la participación del yuan en los pagos internacionales. Era muy bajo, aumentó bastante. Este año volvió a bajar, ¿sí? Y está en ascenso. Pero sigue teniendo un cuarto lugar cómodo, digamos, cuarto, quinto lugar, va jugando ahí. Y esto es en el mercado financiero. En el mercado financiero sí logró, al menos en marzo del 2025, ocupar un segundo lugar, pero como vemos el dólar tiene un predominio casi absoluto, digamos, ¿sí? Después teníamos otra imagen que la podemos ir viendo, que nos muestra la trayectoria. ¿Qué pasa cuando el euro... bueno, acá lo que tenemos es con quién, en el mercado financiero, quién realiza transacciones con el yuan. Principalmente aparece el Reino Unido. Esto tiene mucho sentido por Hong Kong, ¿no? Por una relación financiera y de intercambio de capitales, inyección de capitales muy fuerte. Aparece el Reino Unido, después Estados Unidos. Esto es ya del mercado financiero, el trading de divisas, ¿sí? El Forex. Teníamos un gráfico que nos muestra la trayectoria del dólar y el euro y el yuan. Y es interesante, al menos para pensar, que se plantea la hipótesis de si en realidad lo que estamos viendo es una difícil palabra en español, una deseurización en vez de una desdolarización, ¿no? Porque todo el terreno que está perdiendo el euro, Sí. que ahí se ve muy marcado, lo gana el dólar. Fíjense que es casi simétrica la avanzada del dólar respecto a la caída del euro. Hay un aumento de la participación del yuan. Todo esto es los pagos dentro de SWIFT. Pero el que pierde mucho terreno en definitiva es el euro, y tiene mucho sentido en el marco de lo que estamos hablando. Trump también a Europa, Biden primero, Biden subordinó a Europa luego de la operación militar rusa en Ucrania, y Trump le dijo: Europa, vos no existís, vuelvan todos al dólar. Entonces también hay mucho de esto, ¿no? Sí, fíjate que se ven claramente cómo hay un empate, ¿no? Hacia el 2021, 2022, o sea, en la previa de la guerra, y como consecuencia de la guerra hay una redolarización y una caída del euro, ¿no? En parte esto podría mostrar esto que siempre se sostiene, no somos, desde Nodal, desde el equipo Nodal, no somos los únicos que lo dicen, esta idea de que
la guerra de Ucrania sirvió para que la descapitalización general de Europa recapitalice a Estados Unidos. Y este gráfico es lo que está mostrando eso, porque si esto es el movimiento del dinero, ¿no? Lo que se está mostrando es que el movimiento general del dinero está, ¿sí?, acompañando la idea de que Europa se está descapitalizando, ¿no? Y uno cuando dice se descapitaliza, no solo tiene que mirar las dimensiones del dinero, sino, por ejemplo, la competitividad industrial, ¿no? La producción general de bienes y servicios que hay en Europa, particularmente en Europa occidental, y uno lo que ve es que efectivamente esto acompaña los datos de realidad donde se dice que el PBI de Alemania está estancado, que el PBI industrial alemán ha caído en torno a 20 puntos. O sea, estamos hablando de variables, digo, que son muy interesantes de ver, ¿no? Muy, muy bueno este gráfico. Sí, la subordinación estratégica por parte de Estados Unidos a Europa implica desindustrialización, descapitalización y, como vemos también, pérdida de participación en el terreno de las finanzas, ¿no? O al menos del pago de las transacciones del comercio internacional. Y bueno, teníamos dos imágenes más, pero un poco nos van mostrando lo mismo, lo que la participación del euro va en descenso, esperando lo que pierde el euro. Pero lo pasamos. Sí, la del yuan esta, por ejemplo, compara el 2012 con el 2024, ven que lo que pierde el euro, el yuan en el 2012 inexistente, 0,3 creo por ahí. Ahora sí tiene una participación muchísimo más alta si la comparamos en este periodo de 12 años. Y también lo que vemos es que todo el terreno que pierde el euro lo va ganando el dólar. Ahí en también. el yuan, ¿en qué color está para que Sí, expliquemos? no lo vemos. Es el CNY. CNY, no lo encontraba, claro. pero esto es miopía, no. Sí, por eso. Cero, ¿qué dice? Prácticamente no existía, Claro. 0,25 Sí. en el 2012, 3,75 en el 2024. Bueno, vimos recién en los gráficos, depende de cómo se computan los pagos, puede andar en el 4%, en algún momento llegó al 6%. Estamos hablando de un crecimiento muy grande en términos relativos, obviamente, ¿no? Claro, que se ve muy clarito Sí, se ve muy eso, clarito. la ganada de terreno del dólar en relación al euro, ¿no? Sí. Y que la moneda yuan empieza a ser un jugador. O sea, Aparece, exacto, claro, es como que aparece. no estaba en carrera. No estaba en carrera y ya está. Y aparece. En un corto tiempo. Los dos Y 12 procesos años. en un corto Perdón, tiempo. ¿esto es dentro del sistema SWIFT o...? Dentro de SWIFT. Claro, esto no está Entonces, todo... dentro de SWIFT, pensemos que el sistema SIPS, el chino, ha sido utilizado para casos puntuales. No se ha intentado imponer, al menos todavía, como un sistema de pagos internacionales que busque penetración en todo el mundo, sino que lo que buscó es, bueno, vamos a comerciar con Rusia en el marco de las limitaciones y las medidas que le ha impuesto Estados Unidos. Vamos a comerciar con Rusia. Queremos comerciar con Arabia Saudita, bueno, estamos viendo si usamos el SIP. Con Irán comerciamos por medio del SIP. Me explico, ha sido de uso para casos puntuales, no ha tenido, al menos hasta ahora, una vocación de tener una penetración global, ¿no? Bueno, pero es importante esto que decís, ahí la comunidad va saludando, dice que buena la explicación, algunos no entendemos nada. Mary Rizzo, que la saludamos, compañera también del Centro de Estudios Agrarios, nos dice que bueno verlo en tendencia, dice Mary, porque si no pareciera que el dólar ya se murió, está por morirse, y en realidad, bueno, obviamente hay que verlo en estos términos. De entender que aparece el yuan acá, que es el SWIFT, que controla el proyecto angloamericano, y el otro sistema está usándose con países que principalmente están sancionados, entre comillas, ¿no? Porque son... China estaría, a ver, para decirlo políticamente, China o geopolíticamente, China estaría aprovechando situaciones donde hay países con medidas coercitivas unilaterales y ofrece otro sistema
para negociar, ¿no? O para hacer transacciones con determinados países, principalmente, no siempre, pero podría ser así el Sí, entendimiento es más o menos. principalmente eso. Y también recordemos que los chinos son muy pacientes. Ujú. Entonces también están mostrando, miren, yo puedo hacer esto, pongámoslo a prueba, ¿viste? Creo que también ponen escena algo. No tienen apuro los chinos. Y ahora vamos a ir a otro aspecto. Decíamos, 3 funciones del dinero, medio de cambio, esto es lo que estábamos viendo recién. Sí. Unidad de cuenta es cómo expresamos los precios de las mercancías en el sistema económico, digamos. Acá no hay mucho dato, pero en general, o sea, es difícil encontrar un dato representativo, pero en general, si nosotros queremos medir algo, ¿en qué lo medimos? En dólares. Nosotros nos dicen, se Sí, pagaron 60.000 millones de yuanes. Bueno, en dólares, ¿cuánto es? correcto. Sí, ¿No? claro, cuando, Entonces, no sé, viste, Es muy bueno, es muy querés bueno. decirle, o querés hablar con una persona de otro país, los argentinos explicamos la caída salarial en términos de dólares. Claro, O sea, porque para que se entienda. es muy bueno eso. No, pero es que en términos ideológicos esa imposición no se desarma por más que avance tendencialmente. Digo, en algún momento tal vez sí, pero la sí, construcción de sí. hegemonía tiene que ver No, con la claro. construcción de esas medidas, ¿no? De las categorías para pensar. Y digo, hay una materialidad que sostiene eso y que mientras esa materialidad está en disputa, igual la idea, Hay países cuya moneda oficial es el dólar y no son Estados Unidos, digo. claro, Claro, Ese nivel es la en colonización. Latinoamérica. Claro. sí. Incluso países que tienen su propio dólar. Fíjate Claro. el peso, ¿no? El dólar australiano, el dólar canadiense, pero termina siendo una referencia a la moneda estadounidense. Ujú. Acá con este gráfico nos podemos introducir al último punto, algo ustedes ya mencionaron, pero es la unidad de reserva, ¿no? El depósito de valor, ¿sí? Y acá lo que podemos mirar como representativo son las reservas de los bancos centrales en el mundo, que es el gráfico de la izquierda, el 58% en dólares. Ustedes algo mencionaban. El euro se mantiene ahí con alrededor de un 20% como segunda moneda de reserva en el mundo. El yuan participa en un 2%. Es el de la izquierda, claro, está bien. 52%, Cosas claro, que claro. esto nos lleva a otro plano de las cosas que es, también habría que hacerse la pregunta, al menos hoy, si China quiere que el yuan reemplace al dólar. Porque eso también implicaría que tiene que fortalecer su mercado financiero, tiene que abrirlo por completo, tiene que vender sus bonos del tesoro como Estados Unidos vende los bonos del tesoro estadounidense, por ende pierde también autonomía en el control del flujo del dinero. Entonces hay que pensar si en este momento lo quiere, quizás más adelante sí, pero si en este momento quiere, o que los problemas de ser una moneda mundial los tenga el dólar, mientras tanto China lo que va ofreciendo son canales alternativos para comerciar con todo el mundo y que en Occidente hagan lo que quieran. Esto al menos es como pregunta, no quiere decir que le vayamos a encontrar rápidamente una respuesta, pero sí nos lleva a mirar el mundo de las finanzas. Necesita un mercado de capitales muy fuerte China para tener la posibilidad de imponer una moneda. Cami, ¿podés repetir y explicar esto? Porque me parece que es un dato que está fuerte que lo que estás diciendo. Creo que O la creo que más hipótesis. el progresismo y la mirada progresista del asunto no lo aborda con esta característica. Digamos. ¿Qué China, qué estás poniendo en duda en relación al actor chino? Para imponer una moneda en el mundo, ¿qué hizo Estados Unidos? Obviamente, primero guerra. La guerra. Después vengan a sentarse a discutir conmigo el mundo de la posguerra. Pero en términos netamente financieros, lo que hizo fue decir yo soy el centro del comercio financiero mundial. Wall Street, los bonos del tesoro, la tasa de interés de la Reserva Federal. Y eso también te quita posibilidad de control sobre eso, porque cuando hay control sobre eso, cuesta un poco más que ingresen los capitales, que salgan, que aparecen todos los problemas propios de controlar o de buscar soberanía sobre el mercado financiero, digamos, ¿no? Entonces, China debería renunciar a ciertos controles en sus mercados de capitales para que su moneda
se pareciera al dólar, ¿no? En esta comparación muy, muy, muy rápida. Y eso obviamente te quita grados de autonomía. Yo me preguntaría si en este momento China quiere eso, o si quizás lo que quiere es esto, que la tendencia vaya despacito, ir participando cada vez más en el mercado financiero mundial, y que los chinos lo que ven es que también Estados Unidos está en decadencia. Entonces, bueno, que La, tengan los problemas de ser la moneda mundial ellos. la Claro. paciencia Muy estratégica interesante. de China Muy viene interesante. demostrando, eso sí no es una hipótesis, sí podemos hipotetizar algunas cuestiones, pero es una realidad que el proyecto estratégico chino, el tiempismo chino, ¿viste? Bueno, cuando Sabino Vaca Narvaja decía China considera que se está reimponiendo un lugar que fue muy, muy anterior al del imperialismo norteamericano, y mira cómo de a poquito, pero firme, en definitiva, cumplen sus objetivos estratégicos. Y esto del mercado financiero fuerte y la pérdida de ciertos grados de autonomía también nos llevó a preguntarnos qué pasa netamente con el mercado de capitales. Y tenemos 3 imágenes que las podemos pasar rapidito, pero que son bastante gráficas en este aspecto. A ver, la Eh, tenemos producción y con esto vamos Un cerrando jack. Vamos porque cerrando. nos apremia el tiempo. El tiempo es dinero, dicen, menos del nuestro. Acá tenemos A los ver, tamaños de las bolsas del mundo. Si Ajá. nosotros sumamos todas las bolsas chinas, Sí. sí. no llegan entre todas juntas al tamaño de la bolsa de Nueva York. Ujú. Si sumamos Nueva York y Nasdaq, la tecnológica, tenemos 50 billones de dólares, y tendríamos que sumar todo el resto y no alcanzarían al monto de las bolsas estadounidenses. Este es un dato estructural de dónde se mueven los capitales, ¿no? Claro. En el mercado de capitales financieros. Esto es un dato un poco viejo, pero que sirve para mirar también del 2022, volumen de transacciones mensuales, y ahí también tenemos un predominio muy fuerte de Nueva York y Nasdaq sobre el resto de las bolsas. Y el último lo podemos ver en un gráfico de líneas que siempre ayuda mucho a pensarlo. La línea azul serían los mercados de capitales estadounidenses y abajo tenemos Asia y Europa. Perfecto. Eh, Clarísimo. Damián, me parece que agradecerte la claridad, digo, son temas complejos, pero hay que poder mirarlos porque las disputas centrales están pasando por acá. Seguramente te vamos a estar invitando en próximas oportunidades porque esta guerra G2 o China, Estados Unidos, para simplificar, está pasando por el mundo financiero, ¿no? Por ahí Sin está duda. el kit de la cuestión, así que te agradecemos muchísimo estos datos y obviamente te esperamos en una Y próxima. que ponga fácil lo difícil, porque así es la economía política. Y cuando no te la quieren explicar, ahí lo- Gracias, Dami, extraordinario. Muy bueno. cuando no te la explican es porque no se me quieren. cortó, se me cortó un poco, pero algo los escuché. Muchas Estaba gracias, les tirando mando un abrazo. flores, Matías te decía Dami, era todo amor y paz, así que era eso y saludarte, agradecerte por supuesto tu estudio y el estudio de todo el equipo para traerle a la comunidad de Nodal los datos. Abrazo grande.